Hace un tiempo atrás se ha levantado una generación que pareciera que va en contra del arte y de las cosas que son estéticamente bellas. Yo quiero hacer una reflexión muy interesante porque yo hablaba con un historiador acerca de un periodo de la época que fue el periodo de la Reforma Protestante, por qué ocurrió lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana y por qué hay una iglesia cristiana y hay una iglesia católico-romana. Y parte de ese movimiento no solamente de la Reforma Protestante, hubo un movimiento acerca de volver a la belleza o volver a la verdad. Era todo un movimiento social que llevaba a las sociedades a volver a la esencia, o sea, a lo bello estéticamente, a lo que era ante la mirada de cualquier persona algo hermoso. Y ahí empezó a levantarse una nueva forma de literatura y también volver a la verdad escritural de la palabra. Y todo eso trajo unas dinámicas. Pero parece que han pasado los años y estamos en una generación que llamamos arte aquello que es absurdo. Es más, cualquier situación, cualquier cosa que se pinte, pareciera que la llamáramos belleza. Y se hizo un laboratorio donde unos niños habían con sus manos tomado vinilos y habían colocado en un lienzo diferentes figuras y lo colocaron y lo plasmaron y le colocaron allí una firma y pasaron aquellos que acostumbraban a ver arte, ¿qué es eso? Y empezaban a imaginarse lo que el actor o que el pintor había querido colocar allí. Porque hoy ya hay una desfiguración de la belleza. Es la desfiguración de lo que normalmente para nosotros es bello. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y parte de eso, hubo un hombre que entró a un museo en Ámsterdam para atacar una obra de un Rembrandt titulado Visión en la noche. Y con un cuchillo lograr romper este cuadro. ¿Y qué hicieron los hombres del museo con este cuadro? ¿Lo botaron? No. Contrataron a los mejores restauradores para poder volver este cuadro porque es valioso. Y como que eso fue un movimiento que también inspiró a otro para atacar la famosa la Pieta, que es una obra de Miguel Ángel, con un martillo y dañarla. ¿Y qué hicieron los restauradores? Contrataron los mejores expertos porque esa pieza es valiosa. Yo quiero decirte hoy que tú eres alguien muy valioso en las manos de Dios. Mire la obra de arte que está a su lado. Dígale, míreme un momento, mire esta obra de arte que tienes al lado, ¿no? Y sé que para aquellos que de pronto tienen un poquito elevado el nivel de autoestima va a ser un problema. Pero estoy haciéndolo para los que lo tienen bajo, para que puedan subir un poco. Seamos conscientes. Pero estamos en una sociedad donde parece que se está perdiendo el valor que Dios nos ha dado. El valor que Dios nos ha dado. Cuando yo apenas tenía 18 años, hace poquito realmente, este año cumplo apenas 50 y alguito más, ¿no? Este mes, estoy anunciando ya mi cumpleaños, no, pero no quiero decirles, perdone por ese comentario. Un grupo de jóvenes, dos jóvenes estaban orando, eran nuevos, uno llevó un poquito más y otro menos, y estaban orando al Señor, y uno le decía, porque habían leído un texto que está en el Antiguo Testamento, y tú, oh gusano Jacob. Así dice el texto, y usted lo ha leído. Y entonces este nuevo creyente estaba diciendo, Señor, yo soy un gusano delante de ti. Y el otro, como era nuevo, decía, este gusano, ¿qué seré yo? Entonces empezó a orar y dice, Señor, yo soy como una cucaracha delante de ti. Imagínense esas oraciones ahí. Y de pronto pasa el pastor y está escuchando la oración, cuidado, pasa una gallina y se los come. Hay gente que incluso en la oración no entiende el valor que tú y yo tenemos.
Y Dios nos ha restaurado. Y encontré una frase muy interesante, no sé si Annie la tiene allí. Porque todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos sido quebrados. Esta es la frase. Solo aquel que se quebró en pedazos puede hablar de un Dios que convierte las ruinas en obras de arte. No te avergüences de los pedazos que te hiciste en el pasado, porque Dios convirtió esos pedazos en una obra de arte. ¿Y eso qué significa? Significa que restaurarás. Otra vez, restaurarás. Y esa es la palabra de esta mañana. Restaurarás. Y quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 49. Este texto maravilloso, versículo 8. Voy a invitarle a que esté allí. Isaías capítulo 49, versículo 8. Mientras usted llega allí, tengo que descontarle rápidamente cosas de Isaías. Isaías es un profeta categorizado como de los profetas mayores, porque su contenido literario es mayor. Pero Isaías es el profeta de los reyes. Es el profeta que estuvo profetizándole a 5 reyes. Así que es un hombre que tiene que decirnos cosas. Es un profeta previo al exilio, antes de que Israel o Judá fuera llevada a Babilonia. Y Isaías está hablando acerca de la restauración porque les ha hablado acerca de la desolación. Y está en el versículo 8, nos dice lo siguiente. Así dijo el Señor, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures, ¿qué? La tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos, no tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Versículo 11. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Amén. Ahora, este es un texto que habla literalmente, inicialmente, de la restauración de Israel. Israel fue sacada de su tierra, pero proféticamente había una promesa de que sería llevada. Yo estaba hablando esta semana con un árabe y me decía, Israel no tiene derecho a estar en la tierra. Ellos son unos apátridas. Ellos tienen que vivir como judíos errantes. Y yo le decía, te olvidas de un Dios que le prometió restauración. Y Israel es la niña de los ojos de Dios, así no te guste. Así todavía no hayan reconocido a Jesús como el Mesías. Israel es pueblo por promesa. Y tenemos que tener cuidado, y tienen que tener cuidado los que maldicen a Israel. Porque la Biblia dice, bendice a Israel y serás prosperado. No es que nos volvamos judíos ni nos convirtamos en movimiento prosionista. Pero no podemos olvidar que tenemos un Dios que cumple lo que promete. Ahora, Dios prometió restaurar a Israel. Ese es un asunto de Dios. Dios va a restaurarlo. Dios va a restaurar porque lo que Dios le promete a su pueblo lo cumple. Pero ahora hablemos, porque este pasaje habla de principios de restauración. Y habla de principios de restauración que Dios trae a nuestra vida, hablando de 3 cosas. Lo primero es de un tiempo. La restauración necesita tiempo. Tiempo en el momento que se comienza, pero también tiempo en el proceso de ser restaurado. Ahora, aunque tú y yo hemos sido restaurados, todavía estamos en proceso de restauración. Parece que esto es algo que se nos olvida. Se nos olvida por qué siento las cosas que sentía antes, por qué ese dolor no se me ha ido en su totalidad. Porque aunque soy restaurado, todavía necesito ser restaurado. Y la palabra tiempo es importante porque Dios le está diciendo a Israel, en tiempo aceptable te oí. La restauración comienza
cuando yo entiendo que Dios me escuchó. Otra vez. La restauración en toda área comienza cuando yo siento que Dios me escuchó. Cuando yo sé que Dios atendió mi clamor. Cuando yo restablecí la comunicación que había perdido. En otras palabras, no hay restauración sin comunión. Eso debería anotarlo allí. Debería una frase. No hay restauración sin comunión. Yo no me puedo restaurar, no puedo restaurar mi vida familiar, mi vida emocional, mi vida espiritual, mi vida financiera, si yo corto la comunicación con el cielo. Pastor, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué voy y me reúno con estos locos que venimos acá? ¿Para qué hacemos eso? Porque la comunión trae restauración. Porque al venir a este lugar y al participar de la mesa del Padre, al participar de la gratitud que le damos a Dios a través de nuestra adoración, al participar de la palabra que recibimos, hay un principio espiritual que se llama un principio de comunión y de unidad. Y Dios bendice donde hay unidad. La Biblia dice en el Salmo 133, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, cuando yo entiendo eso, entiendo que hay un tiempo aceptable, pero aceptable, y esa es una palabra interesante, ¿aceptable para quién? ¿Para Dios? No, aceptable para nosotros. Yo tengo que aceptar los diseños de Dios. Yo tengo que aceptar cómo Dios me hizo. Yo tengo que aceptar lo que el cielo determinó. Porque si yo no acepto lo que Dios hizo, entonces no voy a ser feliz. Perdone que hable de los pecados pastorales. Yo mido 1,69. Creo que ya estoy en 1,68. Porque después de determinada edad, no se ría que a usted también le va a pasar lo mismo. Pero pasan los años y parece que uno quisiera. Y yo realmente, mi papá era un hombre alto, ¿no? Medía 1,80 y algo. Y mi mamá era bajita, así que yo saqué la estatura promedio la mitad. Pero yo quería medir 1,80. Mi hermano mide 1,80 y yo quería ser la misma estatura. Y cuando yo era adolescente, me hacía todo lo que me decían. Cuélgate de unas barras. Por barro, no sé cuánto aquí se colgaron para crecer. Juega básquetbol. Bueno, yo jugué un poquito, pero me gustaba más el fútbol, ¿no? Y me colgaba para poder aumentar mi tamaño. Hasta que después pensé, ¿y qué tal que me crezcan más los brazos que las piernas por colgarme? Entonces dejé de colgarme. Y después empecé a tener problemas con mi bello cabello. Un indio como el mío. Y yo no tenía, y veía todos mis amigos eran crespos y se hacían corte. A mí me hacían el corte hongo. Aquí no, ay, tan lindo el niño. ¿Sí me acuerdan? A todos los indios nos peluquearon así cuando éramos niños, ¿no? Y yo quería tener, hasta que un día un amigo me dijo, uy, qué bacano tener el cabello que tú tienes. Y yo quería tener el cabello que él tenía. El problema que tenemos es que no nos aceptamos. No aceptamos lo que Dios hizo en mi vida. Hasta que yo llegué y me acepté y dije, soy feliz como soy. Soy feliz con mi estatura. Soy feliz con mi diseño. Soy feliz con mi raza. Soy feliz con todo lo que el cielo me entregó. Porque soy único. El diablo te quiere hacer creer que no eres feliz con lo que te fue dado. Y entonces tiene que haber modificaciones. Incluso gente se empieza a modificar demasiado. Santo Dios, me voy a meter aquí en un terreno complicado. Pero si hay algo que nosotros los creyentes debemos hacer, y le animo, y se lo digo como pastor, no es pecado, pero envejezcamos dignamente. Oh, se acabaron los amenes, gloria a Dios, aleluya. Sí, no nos dé miedo envejecer. No nos dé miedo valorar las arrugas, porque las arrugas son muestras de que has vivido bastante, que has sobrevivido a grandes batallas, que Dios te ha premiado con largura de días.
La bendición de Dios en el Antiguo Testamento era tener largura de días. Tiempo aceptable. ¿Qué tiempo yo tengo que aceptar? Yo tengo que aceptar los tiempos de Dios para mí. La restauración no me amarga, sino que me gozo en los tiempos de Dios. Ahora, me puedo mantener vigente, por supuesto. Tengo que cuidarme, por supuesto. Pero ahora también dice, y en el día de salvación te ayudé. La restauración viene cuando aceptamos la ayuda de Dios. Cuando tú y yo le decimos al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Señor, se me acabaron mis recursos, pero tú me puedes ayudar. Yo no puedo generar este cambio porque aún a mí me gusta, pero tú puedes cambiarme. Y el cielo interviene cuando tú y yo le decimos, Señor, ayúdame. Ahora, no vaya a creer que existe un texto bíblico que yo creía que existía. Yo no sé cuántos aquí creían que existía en la Biblia, y a mí me gustaba muchísimo cuando decía, ayúdate que yo te ayudaré. Yo no sé qué chismoso por ahí salió con esa idea y se volvió como un texto espurio, ¿no? Un texto de la Biblia que no existe. Dios dice, y algunos hasta llegaron a afirmar, es que Dios dice, ayúdate que yo te... A mí me gustaba mucho porque yo era muy vengativo y entonces a mí me gustaba recompensa, ¿no? Era el texto que va en contra de pon la otra mejilla. Y entonces empezaba, ayúdate. Y cuando me di cuenta que no existía, entonces me enamoré de otros textos que dice, ama a tus enemigos, sirve a los que te afligen y así aumentas ascuas de fuego sobre su cabeza. ¡Oh! Ese era mejor para mí. Ese era mejor que ayúdate que yo te ayudaré. Así que yo seguía haciéndolo y acumúlale fuego, Señor. Y que más fuego esté sobre la cabeza. Hasta que un día un pastor me explicó ese texto y me desilusioné. Porque el texto realmente dice, así harás que su rostro se avergüence, se sonroje de vergüenza. Y de ahí en adelante no me ha gustado mucho ese texto. Pero en tiempo aceptable, te oí, en día de salvación te ayudé, te guardaré. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando tú eres restaurado, Dios te guarda. Guardamos alguna vajilla. Eso ya no pasa tanto en mi casa. Mi esposa saca la vajilla. Pero hay una vajilla que las familias tenemos para momentos especiales. Yo tengo una lucha con eso, ¿no? Porque, ¿por qué tenemos que guardar la vajilla para momentos especiales? Eso es como un chip que se metió generacionalmente en todas las mujeres latinoamericanas. Porque solo se saca esa vajilla cuando hay una fecha especial o cuando hay invitados especiales en la casa. Y la pregunta, ¿qué invitados más especiales que los que vivimos en la casa? A algunas mujeres no les gusta esto que estoy diciendo, pero es verdad. ¿Por qué? Porque otros tienen que disfrutar de esas vajillas que nos corresponden. Pero hay una razón, es la razón del cuidado. Es la razón de no usarlas mucho para preservarlas porque son valiosas. Esa es tal vez la razón por la cual se guarda para fechas especiales. Ahora, si tú guardas una vajilla, si tú guardas y prefieres usar el vaso medio quebrado, aquí no, gloria a Dios. Es el que le sirve el café en toda casa, no aquí, gloria. Yo estoy hablando aquí con millonarios que nunca tienen en la casa, perdonen. No, es de ese vasito que se quebró y no tenemos problema, porque ese vaso significa que se usó mucho. Y en el término de restauración, cuando te has quebrado y Dios te usa, no te avergüences por las cicatrices que aparecen o si te ven sin la orejita. Porque Dios te está usando mucho, porque Dios te está restaurando para que seas instrumento de restauración. Y aquí aterrizo esta verdad. El mismo verso 8 nos dice el para qué. El verso 8 dice, para que restaures la tierra. Y aquí cambia. Porque ahora ya no soy yo el que soy restaurado, sino que me dice, ¿para qué fui restaurado? Fui restaurado para restaurar. En lo que te quebraste, serás usado para restaurar a otros.
Si te quebraste en tu economía y Dios te restaura en tu economía, ¿para qué Dios te restaura? Para enseñarle a otros a restaurarse en eso. Si tu hogar se quebró, ¿para qué Dios te restaura? ¿O para qué Dios te da nuevas oportunidades? Para que restaures a otro, para que le digas a otro que la vida continúa, que no hay un final. Porque cuando estamos en crisis, pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. La crisis nos hace pensar que solo a nosotros nos pasa, que solo a mí me pasa lo que me está pasando, que nadie más vive lo que yo estoy viviendo, que nadie más sufre lo que yo estoy sufriendo. Eso le pasó a Elías. Elías el profeta de Dios, está hablando con Dios y le dice, Dios, solo yo he quedado. No hay otro profeta. Todos los profetas murieron, solo yo he quedado y he sentido un amor profundo por ti. Y el Señor no le dice nada porque está en crisis y no va a entender. Así que primero lo llevan a un proceso para sacarlo de una crisis, de una situación depresiva además, que si usted ve el caso, aquí hay psicólogos que pueden hacer estudios del caso de Elías, es un caso de depresión que lo lleva incluso a desear la muerte. Él está teniendo una actitud suicida porque decide hacer huelga de hambre hasta morirse. Él se va a un lugar desierto, es el profeta de Dios, es el hombre que habla con Dios, pero el profeta que está debajo, allí en el desierto diciendo, ya no quiero vivir más. ¿Y Dios qué hace? Dios lo restaura, Dios lo saca de la depresión, le envía un ángel, santo Dios, y le da comida, y lo pone a dormir. Las dos cosas que hacen los psiquiatras cuando una persona está en depresión, lo pone a dormir y lo pone a comer. Eso no es nuevo, eso ya Dios lo enseñó ahí. Ese tratamiento ya está ahí establecido. Póngalo a dormir y dele comida. Téngalo dopado y dele comida. Ese es el proceso para que pueda recuperarse. Y Dios le manda un ángel y el hombre se despierta. Imagine que un ángel usted llegue y usted esté durmiendo y se le quiere desayunito. ¿Usted qué hace? Usted hasta le olvida el desayuno. Yo no sé, a mí me olvida hasta el desayuno. Y yo le empiezo a dar preguntas. Mi esposa dice que soy muy metido, empiezo a preguntar. Y si no hubiera sido pastor, hubiera sido comunicador o otra cosa. Pero bueno. Pero Elías está tan deprimido que come y vuelve y se queda dormido. Vuelve otra vez, se despierta, camina. Pero ya cuando llega a encontrarse con Dios, Dios le dice, ¿qué haces aquí? O sea, ¿por qué estás aquí? Y Elías vuelve y le suelta lo que hay. Y Dios lo manda a hacer algo, pero no lo deja ir sin esta verdad. Y le dice a Elías esto: Elías, yo reservé a 7,000 que no doblaron rodilla ante Baal. En otras palabras, Elías, tú no eres el único. Tú pensaste que eres el único y yo tengo 7,000 reservados. O sea que quítate esa idea de tu cabeza que eres el único que está pasando momentos difíciles. El tiempo de restauración ha llegado, pero el tiempo que seas instrumento en la mano de Dios para restaurar a otros. Y aquí te suelto esto. Cuando tú y yo nos convertimos en instrumento de restauración, aunque hayan cosas en tu vida que no están solucionadas, tu oración va a bendecir a otros, pero Dios también va a bendecir tu casa, va a bendecir tus asuntos. Yo he estado a veces orando por personas que están pidiendo un milagro que yo necesito. Y yo oro y Dios le da el milagro a ellos y a mí no. Y dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué yo oro y oro por otros y otros reciben y yo que lo necesito? No, porque eres instrumento de restauración. Y el instrumento de restauración no demanda, espera el tiempo aceptable. Permítame ir llegando al final. Necesitamos entender que cuando se entiende el tiempo, se entiende el propósito. El propósito de que podamos ser instrumentos en la mano de Dios para que los presos salgan de las cárceles. El versículo 9 dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Esa es la condición de una vida sin Dios. Una vida sin Dios es una vida de tinieblas y una vida sin Dios es una vida de prisiones.
de prisiones. Cuando se está sin Dios, la gente necesita salir de su realidad para ser feliz. ¿No entienden eso? ¿Cómo así, pastor? Claro, tienen que emborracharse para ser felices. Esta fiesta no está buena, tengo que tomar, tengo que salir de mis realidades, tengo que enajenarme, tengo que ingerir algo que me saque para ser feliz. Pero cuando tú tienes a Dios y el pastor, ¿usted por qué no volvió a tomar? Porque es que ya, no es porque, es que la religión le prohíbe. Bueno, la Biblia dice no debemos emborracharnos, dice la palabra. ¿Pero por qué? Más que eso, es porque no lo necesito. Es porque tengo un vino que me da Dios, que no me da guayabo al otro día. Es una alegría, yo puedo pasar con alegría en una reunión social y puedo estar feliz sin necesidad de salir de una realidad. Porque es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, cuando Dios te restaura, empieza a abrir un camino. Y es ahí el final donde yo quiero llevarlo. Versículo 11. Versículo 11 dice, y convertiré en camino todos mis montes. Hay un comentarista que usa un término muy interesante que se llama el camino de la montaña. Y es el camino de la vida. Cantamos y lloramos con la canción del camino de la vida, ¿no? No, aquí no hay, aquí, gloria a Dios. No, pastor, yo me sé otra. Mi Dios es grande y fuerte. Pero el camino de la vida, y hablamos y nos cuentan, es una canción que nos narra, es larga, pero nos narra la vida, o lo que debería ser la vida, ¿no? Y piense un momento en esto, en el camino que vamos. En lo que vamos nosotros transitando. Y en este camino de tránsito que vamos hacia las montañas, porque el término habla acerca de los montes, de levantar nuestros ojos a los montes. Los montes en la Biblia representan el lugar donde Dios visita. Dios se comunicó con Israel desde el monte del Sinaí, la montaña más alta. Pero ¿por qué Dios usa una montaña y no un valle? ¿Por qué Dios se le aparece a Moisés en un monte? ¿Por qué Dios en el monte de la transfiguración, su cuerpo, el cuerpo de Jesús, refleja la gloria en el monte? ¿Qué tiene que ver los montes? ¿Qué tiene que ver las montañas? ¿Por qué las montañas pueden ser instrumento de idolatría o de adoración? Porque las montañas tienen una razón pedagógica de Dios. Y es que es necesario alzar nuestra mirada a los cielos. Cuando Abraham estaba en crisis porque tenía cerca de 99 años, no tenía hijos y estaba en una situación compleja, pues uno con 99 años como que uno piensa que ya va a morir. Aquí hay alguno de 99. Uno no va a pensar que va a vivir otros 50 años, ¿no? Eso es una realidad. Y entonces Abraham estaba ahí con sus 99, allí viendo a su hermosa viejita también de 80 y algo, y estaba pensando, y no tenemos hijos, y Dios lo saca de la tienda, lo visita, y le dice, Abraham, yo te voy a bendecir. Y Abraham, imagínense lo que le dice Abraham. Abraham le dice a Dios, Dios, ¿y quién me va a bendecir si no tengo hijos? ¿Para qué bendición? ¿Para qué más plata? ¿Para qué acumular más riqueza? ¿Quién lo va a heredar? Lo va a heredar es Eliezer, ese Damaseno, que está ahí. Es el que va a quedarse con todo, con todo. ¿Quién más? No tengo hijos. Y Dios le dice, ven, sal de la tienda. Mira las estrellas. Y no mira las estrellas, porque algunos están hasta miedosos. Pastor, mañana hay eclipse de sol. Algunos están hasta miedosos. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿No? Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra. Amén. Y Dios los saca a mirar los cielos y le dice, cuéntalas, si las puedes contar. Si las puedes contar. Así será tu descendencia. Promesa. El camino de Abraham fue el camino de alzar su mirada a los montes. ¿De dónde viene tu socorro? Yo quiero decirte hoy que tu socorro
socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, el cual no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El que te guarda no se adormecerá, Él te cuidará de día y de noche. Te estoy recitando el Salmo 121, es lo que Dios te dice hoy. Dios te trajo aquí para que seas instrumento, para que tu tierra sea restaurada. Tú tienes que llegar ahí donde estás en tu casa el día de hoy y decir: yo soy instrumento de restauración. Y por eso tienes que cuidar la tierra que Dios te ha dado. Y algunos tal vez, mientras invito al grupo de alabanza que esté aquí, están diciendo: Señor, pero ¿cómo voy a ser instrumento de restauración si todavía tengo tantas falencias? Si todavía tengo tantas heridas, si todavía tengo tantos conflictos, ¿cómo voy a hacer eso? Y te respondo de la siguiente manera. Job está enfermo. La enfermedad de Job, según los últimos consultas de expertos en el campo de la ciencia, se cree que la enfermedad de Job es un envenenamiento por arsénico. Todos los síntomas que tuvo Job en su enfermedad son los síntomas que hoy, por el adelanto tecnológico de la medicina, se da por sentado que posiblemente era un envenenamiento por arsénico. Hubo unos casos en Bangladesh similares, con los mismos síntomas. Hay un diagnóstico que nos da el libro de Job sobre su enfermedad. Es una enfermedad que no solamente le daba fiebres muy altas, sino que también empezó a tener salpullidos, empezó a tener picazón, empezó a tener dolores y diarreas, dolores abdominales, empezó a tener inapetencia, empezó a secarse, empezó a perder la masa muscular. El resultado de este envenenamiento por arsénico era la muerte. Y Job está en una condición lamentable. Tan lamentable que su esposa le dice: ya no retengas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y esto no es porque la esposa no lo amara, sino que yo he escuchado predicadores maltratando a la mujer de Job, y ojalá Dios se las coloque en el cielo al lado para que les cuente la historia. Una mujer admirable, una mujer que ha perdido sus 5 hijos. Una mujer que ha perdido su economía, su seguridad. Una mujer que tiene a su esposo al borde de la muerte, una muerte lenta. Es una mujer admirable. Es una mujer que en medio de su dolor lo que dice es: Job, ya no te quiero ver más así. Amor mío, ya no te quiero ver más así. Pero Job es restaurado. Pero antes de ser restaurado, Dios le dice a Job: ora por tus amigos, porque estaban enfermos. Y la Biblia dice en el libro de Job que Job oró por sus amigos y Dios sanó a sus amigos. Pero el texto dice que después de que oró por los amigos, él fue restaurado. Estás a un paso, esta es una palabra hermosa del cielo. Estás a un paso de una restauración. ¿Pero por qué todavía no? Porque te falta orar por otros. Cuando empieces a orar por otros, Dios va a traer restauración. Dios restauró a Job. Le dio las hijas más bellas de toda la tierra. Le dio doble en todo lo que tenía, pero se las dio con la misma mujer. Si esa mujer hubiera sido mala, tal vez le hubiera dado otra esposa, pero con la misma mujer. Dios no solamente restauró a Job, sino que también restauró a su esposa. Y esto es importante. La restauración en una casa viene para todos. ¿Por qué no te colocas un momento de pie? Pastor, ¿con qué te tienes que ir hoy de aquí? Quiero que ya no te dé vergüenza las situaciones que viviste. Quiero que entiendas que Dios te restauró para que cuentes a otros las maravillas. Para que cuentes a otros que Dios es un Dios que restaura. Que es un Dios que hace lo imposible. Que es el Dios que es tu Dios. Que te dio salvación.
que aunque hubo gente que pensó verte mal, te va a ver bien. Que hubo gente que pensó verte derrotado, derrotada, pero te irá bien. Porque has colocado tu confianza en el Dios eterno. Cierra tus ojos y adoremos al Señor.